La bestia y el jinete controlando la ira antes que te controle a ti. Jóvenes, ¿alguna vez ustedes han imaginado a la ira como una bestia, a nosotros como jinetes? Quiero que se imaginen esto. La ira es una bestia incontrolable. Nosotros somos el jinete que debemos aprender a controlar la ira. Hay varios personajes de la Biblia que tuvieron problemas con esto. Uno de ellos era Moisés. Él fue el gran libertador de Israel que sacó de Egipto con ayuda de Dios al pueblo de Israel, pero aún él dejó que la ira, su enojo, lo controlara en vez de controlar él su ira. Dios le había dado una orden simple a él. Le dijo que hablara a una piedra y que la piedra le iba a dar agua al pueblo de Israel. Pero él se molestó con la gente porque la gente le estaba exigiendo rápido que quería agua porque tenía sed. Entonces él golpeó la piedra antes de hablarle. Él no le habló a la piedra, él prefirió golpearla para salir del compromiso más rápido. Y este acto de enojo tuvo en la vida de Moisés una gran consecuencia. Él no pudo entrar a la tierra prometida por Dios a su pueblo, y ningún de la generación de Moisés, solo dos, Caleb y Josué y su familia, pudieron entrar. Pero Moisés, el que liberó al pueblo de Israel con ayuda de Dios y ayuda de Aarón, él no pudo entrar. Por eso debemos saber controlar nuestros impulsos de enojo, porque esto puede traer grandes consecuencias a nuestra vida. Dios nos quita las bendiciones muchas veces porque no tenemos dominio propio a saber controlar nuestro mal carácter, nuestro enojo. Otro personaje de la Biblia que tuvo este mismo problema es David. David era una persona conforme al corazón de Dios, pero él tuvo el mismo problema de Moisés. ¿Sabes por qué? Porque en vez de arrepentirse de su pecado, él hizo que su pecado fuera aún más lejos. Él se acostó con la mujer de Urías. Y él se enteró que la mujer de Urías estaba embarazada de él. Entonces él pensó, voy a hacer creer a Urías que el hijo mío es de él. Entonces él invitó a Urías a beber al palacio y le dijo que durmiera con su mujer y tuviera relaciones con ella. Y así él podía meterle al hijo de él a Urías. Cuando él escuchó la respuesta de Urías, que le dijo, ¿cómo voy a dejar a mis compañeros sufriendo mientras yo estoy con mi mujer? Yo tengo que quedarme aquí junto a mis compañeros y mi rey. Yo no puedo hacer esto, porque entonces estuviera traicionando a mis compañeros y a mi rey. Entonces esto hizo enojar a David y lo llevó a tomar una decisión más drástica. Entonces David, guiado por su enojo, él escribió una carta diciéndole al coronel que pusiera a Urías al frente de la batalla, y cuando la batalla se pusiera más peligrosa, que lo dejaran solo para que lo mataran. Y lo más feo es que el mismo soldado fiel que era Urías le entregó la carta a su jefe. Ver la consecuencia del enojo, ver la consecuencia de dejar controlarnos por el enojo, que nos lleva a hacer pecados, que puede traer grandes consecuencias a nuestra vida. Y todos sabemos lo que le dijo Dios a David, que no le iba a quitar el reino, pero que se iba a levantar un hijo en contra de él y que iba a estar sufriendo las consecuencias de su pecado toda su vida. Hay varias maneras de controlar el enojo. Hay terapia, hay consejos que le podemos pedir a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Pero no debemos dejar que el enojo nos controle, sino montarnos encima de ese enojo y saber controlarlo. Como el enojo es una emoción natural del ser humano, es importante no dejar de lado el enojo, sino saberlo controlar. Hubo personajes de la Biblia que se enojaron. El mismo Jesús se enojó cuando él vio a un montón de gente que estaba vendiendo en el templo y los echó para afuera, porque se enojó tanto que la casa de su padre se había vuelto un mercado, que Dios permitió que se enojara y sacara a toda esa gente que no estaba dándole la gloria a Dios. Dice la Biblia también que no hay que dejar que el enojo esté cuando nosotros vayamos a dormir, sino que arreglemos nuestras diferencias con las personas que nos enojamos antes de irnos a dormir. También dice que no podemos dar ofrenda antes de pedirle perdón al hermano que nos enojamos. La Biblia tiene varias historias que pueden contar, porque la Biblia no se trata de personas perfectas, personas que le fallaron a Dios, pero aún así Dios tuvo misericordia de ellos y transformó su carácter. El punto es que no hay que dejar que el enojo controle nuestra vida, sino que saber controlar nuestro enojo antes que el enojo controle nuestra vida. Lo que aconsejan los expertos es cuando nosotros nos sintamos enojados, sintamos que vamos a explotar, tomar nuestro tiempo y respirar y pensar en por qué estoy enojado. Y si respiramos y tomamos nuestro tiempo y meditamos, eso se nos va a pasar.
Pero tiene que haber un equilibrio con lo espiritual y lo carnal. Tenemos derecho a enojarnos, sí, pero no tenemos derecho a que la ira nos controle, sino Dios nos llama a controlar la ira. Piénsalo, Dios te bendiga.